el análisis de la siguiente lámina o diapositiva. Por ejemplo, observamos nosotros una primera figura y nos preguntan ahí, ¿te ha sucedido que, por ejemplo, sientes menos picante una comida cuando la pruebas muchas veces? ¿Te ha sucedido algo así alguna vez? Aunque hay algunas personas que son un poco tolerantes al ají, ¿no? Hay personas que no les agrada, pero en el probar varias veces, por ejemplo, ese ají o alguna comida picante en forma específica, a veces has sentido como que ya no te pica tanto como la primera vez que lo probaste, por ejemplo, ¿no? Entonces te trae como que a una reflexión y por eso nos pregunta, ¿te ha sucedido que sientes menos picante una comida cuando la pruebas muchas veces? Entonces entramos en reflexión y luego tenemos aquí otra figura al cual vamos a analizar. Y en este caso, esta figura nos dice, ¿siempre ves comida cuando tienes hambre? ¿Será así, chicos? ¿Siempre vemos comida cuando tenemos hambre? Entonces, estamos en una situación de reflexión. ¿Por qué será? Mira, este señor está con hambre y ve las bolitas de repente que están de adorno en el árbol de Navidad como si fuera comida, ¿no? De repente como si fuera una manzana, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces cuando nosotros tenemos apetito, tenemos hambre, nos da como que esa sensación de que lo que estamos observando es comida y de repente cuando nos acercamos no es exactamente ello. Bien. O también aquí vemos otra lámina en la cual podemos reflexionar y nos dice, ¿ves cosas que no existen cuando estás con fiebre? Alguna vez en nuestra vida, a veces nos hemos enfermado y a veces tendemos a tener fiebre y por lo tanto, en ese lapso, pensamos a veces que vemos o percibimos alguna cosa, algún objeto, algún hecho, pero que no existe realmente, sino que es a veces por producto de la fiebre. Ustedes han escuchado cuando dicen, uy, está delirando, ¿no? Algunos que están con fiebre hasta hablan en voz alta, ¿no? Entonces dicen, uy, está delirando, es que tiene fiebre, está delirando, ¿no? Y a veces llaman a personas o creen ver a personas, en fin, ¿no? Entonces, como producto de la fiebre. Todas estas cosas nos suceden y nos trae un poco a la reflexión qué es lo que realmente está sucediendo, esa sensación, cuál es esa percepción, ¿no? Muy bien. Y por eso, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de definición de sensación y percepción, puesto que hay muchas personas que confunden sensación con percepción o no tienen muy en claro la diferencia de ambos conceptos. Por eso vamos a hablar acerca de la definición de sensación y percepción. Por otro lado, también vamos a hablar acerca de los factores biológicos de la percepción y sensaciones, puesto que existe una base biológica, ¿no es cierto?, sobre los factores, obviamente, que van a posibilitar esa percepción y esa sensación. Entonces, en esa situación nosotros debemos entender que existen modalidades sensoriales que van a contribuir a esa sensación, ¿no? Esas modalidades sensoriales, por ejemplo, la gustación, cuando nosotros degustamos algo agradable,
tendemos a tener esa sensación porque en la lengua existen esas posibilidades de poder reconocer de repente el sabor, ¿no? El gusto. Entonces, es la gustación, pero la gustación también tiene una base biológica, ¿verdad? Porque cuando ya hablamos de la lengua, estamos hablando de parte del cuerpo humano, entonces hay una base biológica. También vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros observamos, en este caso ustedes me están viendo, la visión. ¿En la visión es una cuestión psicológica o solamente hay una cuestión de sensación o también hay una situación de percepción? ¿Y cuál es cuál? Ajá. Lo que sí estamos seguros es de que hay una base biológica, porque al hablar de la vista, obviamente, yo voy a utilizar los ojos y ello me va a permitir poder observar y también, como ya hemos visto, base biológica del comportamiento, sabemos de que en el occipital, de alguna manera, está el centro de la visión para poder percibir. Entonces, observar. Muy bien, entonces vamos a ver estos factores biológicos de la percepción, como acabamos de decir, la gustación, la vista, y también tenemos, por ejemplo, el olfato, ¿no? La olfacción, que también utilizamos un aspecto biológico, físico, fisiológico, ¿no? Hay todo un proceso de la olfacción, así como también de la audición, o también de la situación, que cuando hablamos de audición, estamos hablando también de una situación de sensación laberíntica, ¿no? Que tiene que ver con el equilibrio del cuerpo humano. Y también, por ejemplo, la olfacción, la sinestesia, en fin. Entonces, vamos a ver los factores biológicos de la percepción, de las sensaciones, que también es muy importante mencionarlo, ¿no? En la percepción, pues nosotros vamos a hablar acerca de esos eh, factores psicológicos que nos permiten la percepción, ¿no? Y también vamos a hablar sobre la sensación en cuanto a sus factores biológicos, ¿no? Como ya hemos dicho, sus modalidades sensoriales, las que acabamos de mencionar, como la olfacción, como la gustación, la sinestesia, la visión, etcétera. Y en cuanto a los factores psicológicos de la percepción, vamos a ver nosotros los principios organizativos de la percepción visual. Cuando nosotros hablamos acerca de los principios organizativos de la percepción visual, nos estamos refiriendo pues que existen algunas leyes en las cuales nos permiten a nosotros poder, digamos, regular esa percepción. Por ejemplo, la ley de la articulación de figura y fondo, ¿no? Ustedes ahorita me están observando a mí y, y donde yo estoy hay un fondo también, pero ustedes a quién está prestando más atención, ¿al fondo o a mí que vendría a ser la figura? Entonces vamos a ver esa ley de la articulación de la figura y del fondo, ¿correcto? También la ley de las totalidades perceptivas y las leyes de agrupación de esos estímulos. Muy bien, todo eso lo vamos a ver en este curso, en esta clase. Y también algo importante que por ahí Carlos Eduardo nos estaba ya adelantándose, ¿no? Las alteraciones de la percepción, pues Carlos, ¿no es cierto? Entre las alteraciones de percepción tenemos la ilusión y tenemos la alucinación, por ejemplo, ¿no? Entonces también vamos a tocar sobre estos puntos que son muy importantes, ¿no? Importantes porque nosotros tenemos que diferenciar lo que es sensación, lo que es percepción y entender pues que estamos nosotros, digamos, a merced de tener múltiples estímulos alrededor de nosotros y estos estímulos son registrados, pues obviamente sensorialmente, ¿no? Por la vista, por el oído, por el olfato, por la audición, etcétera, y son, y al ser registrados sensorialmente, van a ser interpretados, ¿no es cierto? Y esa interpretación, que es psicológica, nosotros le vamos a dar un significado que vamos a buscar dentro del backup, así como la computadora tiene sus carpetas de archivos de acumulación de datos,
nosotros también tenemos nuestro BACAT aquí en nuestro cerebro, en donde cuando percibimos alguna situación, objeto, hecho, acontecimiento, etcétera, tendemos a interpretar ese y buscarle un significado. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es lo que estoy observando ahorita? ¿Qué es esto? ¿Una cosa, un objeto, una persona? Y voy a ayudarme de las múltiples informaciones almacenadas que yo tengo en mi cerebro, ¿no? Obviamente con la ayuda de la memoria, para poder saber en realidad qué es lo que estoy observando, porque el cerebro tiende a darle una lógica a lo que observamos. Muy bien, entonces con este preámbulo, nosotros vamos a entrar a analizar acerca de la definición de sensación y percepción, en primer lugar. Y vemos ahí una lámina muy interesante, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que nos dice, acá hay una flecha en la cual apunta el cerebro y nos habla, nos dice ahí sensación y aquí percepción. Ah, muy interesante, ¿verdad? Porque básicamente nosotros que estamos enfocándonos ahora como base, como cimiento sobre la psicología cognitiva, que es el procesamiento de la información, en esa psicología cognitiva vamos nosotros a lograr captar lo que hay alrededor de nosotros, esa captación que vamos a tener de los múltiples estímulos, nosotros vamos a transformar esa información en un mundo físico, en algo que realmente exista, ¿no? Y esa información va a tener procesos fundamentales, ¿no? Cuando yo percibo los estímulos, los voy a reseccionar de alguna manera, los voy a luego a transformar. Y para esa transformación pasa pues por esos dos procesos importantísimos, esos procesos cognitivos importantes, que son la sensación, como vemos acá en la lámina, y la percepción. Pero esta flechita nos enseña algo interesante, no de sensación. ¿Sensación de qué, chicos? Sensación, o sea, registro sensorial, ¿verdad? Entonces, hay todo un proceso de psicológico en la sensación, ¿no? Pero en la sensación hay un proceso físico. Entonces, aquí en la sensación es un proceso fisiológico y se va a ver una interpretación en el cerebro, y la percepción es un proceso psicológico, ¿correcto? En la sensación hay un proceso fisiológico. ¿Por qué fisiológico? Porque va a ser captado el estímulo que vamos a reaccionar, va a ser captado por los órganos receptores. Ya habíamos dicho que puede ser la visión, puede ser auditivamente, olfativamente, etcétera. Entonces, en la sensación, por eso es también llamado registro sensorial, vamos a captar, ¿no? Mediante el proceso fisiológico de los órganos receptores, que ya pueden ser la vista, el oído, etcétera, y nosotros vamos a detectar esa energía de estos estímulos que van a ser provenientes del exterior. Puede ser alguna luz que yo pueda observar, puede ser el movimiento de algún animalito, en fin. Entonces, eso lo voy a yo a captar mediante mis órganos receptores y se va a detectar esa como una energía, ¿no? De los estímulos. Y recordemos que esos estímulos pueden ser externos, porque los puedo observar yo, de repente aparece algún animalito por aquí en la pared, en fin, son externos, pero también pueden ser internos, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Yo puedo tener una sensación. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Por ejemplo, yo te puedo decir, ahorita que tienes ¿sientes calor o sientes frío? Ah, profesora, siento calor. Ah, esa es una sensación. Por eso puede ser una sensación externa, algo que yo pueda observar de afuera, como también una sensación interna de calor, por ejemplo, del cuerpo. Entonces, lo que en sí nosotros captamos es esa energía de los estímulos, ¿no? Captamos la energía de los estímulos. Y estamos hablando del aspecto sensorial, o sea, del aspecto de la sensación o registro sensorial, ¿no?
Y una vez que nosotros hemos captado esa energía, ¿no? Esa energía física, esa energía va a ser interiorizada y va a ser convertida en un impulso nervioso. Ese impulso nervioso va a ser llevada a las diferentes zonas, o sea, corticales, ¿no? De la integración del cerebro. Por eso vemos aquí la flechita interesante cuando dice sensación y señala el cerebro, ¿no? Porque va a ser captada los estímulos, ya sean internos o externos, ¿no? Del cuerpo o interior del cuerpo, y va a ser llevada a estas zonas corticales de integración del cerebro, a una de ellas, ¿no? Dependiendo de cuál ha sido nuestro registro sensorial, ¿no? Por ejemplo, si es visual, obviamente va a trabajar con el occipital, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de los lóbulos y sus funciones? Muy bien. Entonces, va a ser captada. Y obviamente, ¿para qué? Para ser convertida, pues ese impulso nervioso va a ser convertido y va a ser enviada a estas cortices del cerebro. Eso es la sensación. Y bueno, aquí tenemos el proceso neural, la traducción, órgano, receptor, que ahorita vamos a ver para poder entender acerca de cada uno de ellos, ¿no? Porque la sensación, estimados estudiantes, es considerado como un proceso ascendente. Como tú ves ahí, ves esa flecha como que está ascendiendo, ¿no? Por eso es ascendente, ¿correcto? Entonces eso es un procesamiento ascendente que se va a iniciar en los receptores sensoriales. Acordémonos, cuando hablamos de receptores sensoriales hemos dicho, puede ser auditivo, puede ser visual, puede ser olfativo, sinestésico, senestésico, etc. Entonces, vemos aquí nosotros que vamos a entender que la sensación es un procesamiento ascendente y se va a iniciar en nuestros receptores sensoriales, cualquiera de lo que habíamos visto, ¿de acuerdo? Y luego estos, ¿dónde van a ir? ¿Dónde van a ir? Obviamente eso se va a transformar en una energía, esa energía que se va a transformar, ¿no? O sea, los, los estímulos se van a transformar en esa energía porque va a detectar energía, ¿no? Y estos estímulos que pueden ser exterior o interior del cuerpo van a, digamos, van a detectar pues una energía física y esto va a ser convertido en ¿qué? En un impulso nervioso que va a ir en cualquiera de las zonas corticales de la integración del cerebro, ¿correcto? Y por eso decimos que es ascendente. En cambio, estimados estudiantes, la percepción, ven acá la percepción en la lámina, es más bien descendente. O sea, la sensación es ascendente y la percepción es descendente. Y como vemos aquí las flechitas, por ejemplo, en la lámina, que nos hace una recreación de ello. Entonces, decimos nosotros que la percepción es un procesamiento descendente. ¿Por qué? Porque la percepción se va a dar a partir de esas experiencias, de esas expectativas, de esa situación de intereses, es más, de los recuerdos, de los aprendizajes que nosotros hemos ido almacenando a lo largo de nuestras vidas en la memoria. Y nos va a permitir, pues, interpretar. Ah, entonces ahora ya entiendes la clave. La percepción interpreta, por eso es psicológico, porque le da una interpretación a la información de la sensación. Para que me entiendas más. ¿Se acuerdan? Hace un momento les pregunté, a ver, estudiantes, ¿ustedes sienten calor o sienten frío? Por ahí alguien me puede haber dicho, yo siento calor. Alguien me puede haber dicho, yo siento frío. Alguien me puede haber dicho, yo estoy en una temperatura intermedia. Bueno, ahora, eso que me acabas de responder es la sensación que tú estás, digamos, transformando esa energía, ¿no? Entonces, y te lleva ese mensaje, calor, frío, esa sensación. Pero la percepción es la interpretación de esa sensación. Por ejemplo, si me preguntan a mí, yo siento calor y ahora
la percepción que yo tengo frente al calor es que a mí no me agrada el calor. Me desespero porque yo ya soy calurosa de por sí, entonces con el calor empiezo a transpirar, empiezo a sudar, me siento fatigada. Entonces, eso es la percepción, es decir, no me gusta el calor. Sin embargo, puede haber otra persona que puede decirnos, yo siento calor, esa es su sensación, esa es la cuestión fisiológica, pero la percepción para esa persona del calor, y le preguntamos, ¿y a ti te gusta o no te gusta el calor? ¿Te gusta o no te gusta el verano? Y esa persona puede decir, a mí me encanta el verano, me gusta el calor, porque cuando hay calor, cuando estamos en verano me siento contenta, siento que puedo pasear, etc. Ah, bueno, esa es su percepción. Es una interpretación psicológica de la sensación, en base a la sensación que es el calor. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, la percepción es la interpretación psicológica de las sensaciones. ¿Correcto? Por eso la sensación es descendente, la percepción es descendente, como vemos aquí esta flecha, es descendente, ¿no? Porque se va a basar esa interpretación, por ejemplo, que yo pueda decir, a mí no me gusta el calor, no me gusta el verano, me siento sofocada, me siento realmente acalorada, hasta me produce un poco de sueño. Entonces, esa percepción yo la voy a tener porque estoy basándome en unas experiencias previas que he tenido almacenado en mi memoria. Por ejemplo, he almacenado en que de repente trabajar pues en calor es insoportable, ¿no? Porque uno empieza a transpirar y está así, es terrible. Entonces, esa es una percepción, es un factor psicológico de mi interpretación en función a mi memoria, en función a mis experiencias. Pero por ahí alguien puede decir, no, a mí me encanta el calor. Esa es su percepción. ¿Y por qué se encanta el calor? Ah, porque yo asocio calor, verano, playita, o verano, vacaciones, qué bacán. Entonces, esa es su percepción en función a sus recuerdos, a sus aprendizajes, a sus expectativas, a sus propias experiencias e incluso a sus intereses, ¿no? De esa base fisiológica llamada sensación. Entonces, la percepción se encarga de hacer esa interpretación. Correcto. Muy bien. Entonces, ahora se dan cuenta que la percepción puede variar de persona en persona. Podemos tener todos una sensación de calor, sin embargo, la percepción de ese calor va a variar en función, les vuelvo a repetir, a tu aprendizaje, en función a tus experiencias, en función a tus conocimientos previamente almacenados, ¿no? Que tú has ido adquiriendo y almacenando a lo largo de la vida, a lo largo de tu vida, a lo largo de la historia de cada uno. Eso es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí nos queda claro que la percepción es un proceso psicológico, donde va a interpretar, ¿qué es lo que interpreta? La información sensorial, que es fisiológico, ¿no? Que va en la sensación que va a permitir reconocer el significado, los objetos, ¿no? Que nosotros vamos a reflexionar de esos acontecimientos. Entonces, ahora sí, tácitamente podemos decir que la percepción es la interpretación de las sensaciones, pero en función a las experiencias que nosotros hemos acumulado a lo largo de la vida, en función a estos recuerdos que nosotros tenemos almacenados a lo largo de la vida en nuestra memoria, en esa memoria a largo plazo. Por ejemplo, para mí, el calor, el verano no me es agradable, lo he almacenado en un largo plazo, no me es agradable porque, por ejemplo, trabajar todo el día en el calor es insoportable, ¿no? Entonces, esa es mi percepción, pero para otra persona puede ser su percepción en función de sus experiencias que lo asocia a playita, lo asocia a verano, lo asocia a descanso, lo asocia a vacaciones. Entonces, eso es en función a lo que ha recepcionado, ha guardado en su memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, así, cada persona en esta vida tiene una forma diferente de percibir
los objetos, las cosas, los hechos, los acontecimientos de la realidad, ¿no? Porque va a tender, obviamente, a organizar, a interpretar esa sensación de manera particular, peculiar, en función a sus experiencias, a sus intereses, a sus conocimientos almacenados, a sus expectativas, en función a cómo ha ido construyendo ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Observemos la lámina. Muy bien, y aquí nosotros vemos en forma interesante que la flechita nos señala la sensación hacia arriba y nos habla acerca de adaptación sensorial y transducción y órgano receptor. Muy bien, ¿a qué se está básicamente refiriendo? Nosotros vemos aquí, recordando nosotros, que la sensación pues es un proceso ascendente, ¿no? En la cual se va a iniciar. ¿Con qué se inicia? Con esa experiencia sensorial. Es decir, donde nosotros vamos a captar el estímulo que viene del exterior y vamos a recepcionar esa información del estímulo que mediante los receptores sensoriales, ¿no? ¿Y qué cosas son pues esos receptores sensoriales, ¿no? ¿A qué se refieren esos receptores sensoriales? Bueno, se refiere a los órganos, se refiere a las células. Recuerden ustedes que tenemos millones de células. Estas células, que de alguna manera son especializadas, van a servir así como si fueran filtros, van a servir para detectar. ¿Qué es lo que va a detectar? Esas energías, ¿no? Que vamos a nosotros a recepcionar de los estímulos. Entonces, aquí vemos un término importante, por eso dice procesamiento neural, porque la sensación va a pasar por ese procesamiento neural, esa experiencia sensorial, ¿no? Va a permitir que sean, digamos, transmitidas a estas células especializadas que van a servir como filtros, ¿no? Y que van a servir para procesar a estos tipos de energía. Recuerden que nosotros captamos los estímulos como energía, ¿no? Entonces, ese es el primer paso del procesamiento neural. Y también vamos a pasar nosotros por lo que es la transducción. ¿A qué se refiere cuando hablamos de traducción? La traducción es en sí a esa transformación de la energía física a mensajes nerviosos, ¿ya? Esa es la transducción. Por ejemplo, nosotros, las ondas, por ejemplo, electromagnéticas, se van a transformar en una energía electroquímica. ¿En dónde? En la vista, básicamente en la retina. Y esto nos va a permitir la transmisión de información por las vías nerviosas hasta la corteza cerebral. Entonces, aquí nosotros vemos pues que estos receptores sensoriales, digamos, pues son las células que son sensibles a esa situación del medio externo, como también interno. ¿Se acuerdan que la sensación hemos dicho que pueden ser percibidos por estímulos externos, como también internos, sea del cuerpo? ¿Recuerdan? Por ejemplo, el calor, ¿no? Entonces, esa situación de recepción, nosotros vamos a entender pues que la traducción es el procesamiento de transformación de esa energía física a mensajes nerviosos. Básicamente esa es la traducción, ¿no? Y ahora tenemos también el umbral absoluto. Acá tenemos un cuadrito interesante que podemos ver en la lámina sobre el umbral absoluto. Entonces, ustedes preguntarán, ¿por qué cosa es el umbral absoluto, profesora? El umbral absoluto básicamente va a determinar la diferencia entre sentir y no sentir. Ustedes han visto personas que a veces tú los tocas con la yemita de tu dedo, su bracito, hola, hola, y ni siquiera voltea. Algunos no sienten nada. Sin embargo, otros los tocas, hola, así con la yemita de tus dedos en el bracito, inmediatamente voltea, ¿no? Muy bien. Entonces, debemos nosotros entender que algo así es el umbral absoluto, es decir, que va a determinar la diferencia entre sentir
y no sentir de la persona, ¿no? Es decir, que el umbral absoluto va a definir los límites sensoriales, ¿no? Eh, en la cual el ser humano puede percibir hasta qué nivel y hasta qué nivel no. Puede ser tanto visual, auditivo, puede ser olfativo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los perros tienen el olfato mucho más agudo que el del ser humano, es decir, los perros son más sensibles, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos esta tablita del umbral absoluto para poder entenderlo. Umbral absoluto normal en cada persona. Por ejemplo, nos dice lo normal. La vista, por ejemplo, la vista dice una llama de vela, mire qué interesante, estudiantes, la llama de una vela a 27 kilómetros de distancia. O sea, nosotros, los seres humanos, podemos percibir la llama de una vela a 27 kilómetros de distancia. Ya, que ese, digamos, es una percepción normal. Pero de repente puede ser que haya un ser vivo como, ¿no? Que tiene la vista mucho más aguda que la nuestra, ¿correcto? Bien. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, el tacto. En el tacto, por ejemplo, el ala de una abeja en nuestra mejilla. Miren, y eso es verdad, ¿no? Se han dado cuenta que, como les decía, hay personas que tú le tocas con la yemita del dedo su bracito y a veces no se percata de que lo estás tocando, pero otra persona que le hace lo mismo e inmediatamente voltea. O hay personas que a veces son hipersensibles, ¿no? Le dices, lo tocas más fuerte, oye amigo, ¡ah! Dicen, ¿no? Algunas personas son muy sensibles. Entonces, estamos viendo esta cuestión de la sensación, ¿correcto? Estamos todavía en la sensación. Entonces estamos entendiendo sobre el umbral absoluto normal de cada persona. Luego dice ahí, una gota de perfume en la casa de, una gota de perfume en una casa de 3 habitaciones. O sea, hasta ahí es, digamos, el umbral normal que puede percatarse una persona. Correcto, estamos viendo el umbral normal hasta donde puede percatarse una persona. Y luego tenemos el otro que nos dice eh, sobre el gusto. El gusto nos dice una cucharadita de azúcar disuelta en 9 litros de agua. O sea, hasta ahí normalmente cualquier persona puede eh, eh, tener esa capacidad de recepcionar esa sensación, ¿no? De recepcionar esa sensación. Otro, por ejemplo, el oído. El tic-tac de un reloj a 6 metros de distancia, ¿no? Entonces, hasta ahí está dentro del umbral normal, ¿no? Que nosotros podemos percibir. Y y entendemos nosotros cuando hablamos, pues, eso del umbral, entendemos nosotros eh, que las personas, por ejemplo, podemos percibir hasta cierto nivel, ahí nos están diciendo bien claro en la tablita, un umbral, un absoluto normal en cada persona. Pero hay animalitos que nos superan, ¿verdad, chicos? Hay animalitos que son mucho más agudos que nosotros en cuanto a la vista, al olfato, como por ejemplo el perro. El perro tiene es mucho más sensible en su olfato que nosotros, los seres humanos, ¿no? Bien, entonces nos queda claro que el umbral absoluto es lo que diferencia entre sentir y no sentir. El umbral absoluto define esos límites sensoriales, ¿no? Y por eso nosotros aquí tenemos esta tablita para recrearnos que hasta dónde es el umbral absoluto que tenemos, por ejemplo, cada persona en cada uno de nuestros órganos especializados, como son la vista, el tacto, el olfato, el oído, por ejemplo.
Y también debemos hablar dentro de estas sensaciones, debemos hablar acerca de la modalidad sensorial, pues, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de modalidad sensorial ya nos vamos a referir pues a vista, al tacto, olfato, gusto, etcétera. Y faltan algunos más. Bien. Veamos, a ver. Ok, entonces aquí vemos nosotros sobre las modalidades sensoriales. Qué interesante. Vemos aquí en un primer cuadro esa modalidad sensorial, por ejemplo, la visión, ¿no? La visión en la cual nosotros tenemos un órganos receptores. Dentro de los órganos receptores tenemos, por ejemplo, los conos y bastones que están en la retina. También recordemos, estimados estudiantes, que el lugar, o sea, el destino encefálico de estos órganos receptores, ¿dónde está? Ya hemos llevado base biológica del comportamiento humano, ¿se acuerda? Habíamos estudiado en ese entonces que, por ejemplo, si alguien se caía y se golpeaba el occipital, podía estar enceguecido y no percibir nada. ¿Y por qué? Porque el destino encefálico de este órgano receptor, que son los conos y los bastones, está en el lóbulo occipital, ¿correcto? Está en el lóbulo occipital. Y nosotros, ¿cuáles son las cualidades sensoriales que podemos percibir gracias a esta recepción de los conos, bastones mediante la retina y el destino encefálico del lóbulo occipital? Nosotros podemos, las cualidades sensoriales que vamos a recepcionar son la forma, ¿no? Por ejemplo, de las cosas, de los eventos, de los hechos, de los acontecimientos, de las personas también. La profundidad del hecho, del ambiente, etcétera. Y también el color. Entonces, estas son las cualidades sensoriales. Entonces, ¿cuál es nuestra modalidad sensorial? La visión. ¿Cuáles son los estímulos normales que nosotros podemos recepcionar? La energía luminosa, ¿sí o no, chicos? Nosotros para poder ver necesitamos el estímulo normal, que es la energía luminosa, ¿no? Y los órganos receptores son los conos, bastones, retina, de la retina, y el destino encefálico es el lóbulo occipital, siendo pues sus cualidades sensoriales la forma, la profundidad y el color, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos la audición, que es la energía acústica, ¿no? Es decir, la audición es la modalidad sensorial. ¿Qué es lo que va a recepcionar esta modalidad sensorial de la audición? ¿Qué es lo que va a recepcionar? Eh, Obviamente va a recepcionar sonidos, notas, ruidos. Estas son las cualidades sensoriales que va a recepcionar el, em, la audición, ¿no? Entonces, nosotros entendemos esta audición como una, o sea, que la captación de la energía acústica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, me están escuchando a mí y están captando esa energía acústica, ¿no? De mi voz, correcto. Entonces, ¿gracias a quién? Gracias al órgano receptor que es tu órgano de cóclea, ¿no? Que está ubicada en la cóclea, el órgano de corte que está ubicado en la cóclea. Entonces, gracias a este órgano receptor, tú me puedes escuchar, mi voz se transforma pues en una energía acústica. ¿Y en qué destino encefálico se encuentra este, eh, digamos, el punto base de este órgano, del órgano de corte y de cóclea? Se encuentra pues en el lóbulo temporal. Ese es el destino encefálico, el lóbulo temporal, ¿no? Y como ya les dije, ¿qué cosa
vamos a captar cuáles son esas cualidades sensoriales, son las notas, por ejemplo, las notas musicales, ¿no? Que son tan bonitas, los ruidos, los sonidos, etcétera. Ahora hablemos sobre la sinestesia o kinestesia. Muy bien. Como ustedes pueden percibir aquí en la lámina, tenemos nosotros, en primer lugar, ese órgano o ese lugar donde se produce la sinestesia o la kinestesia. Pues aquí nosotros vamos a determinar como estímulo normal, pues, a la energía mecánica, a la energía mecánica. Ah, qué interesante. A ver, pensemos un poco. Si hablamos de un estímulo normal que es la energía mecánica, lo que se va a percibir en la sinestesia o kinestesia, entonces, ¿cuál sería considerado ese órgano receptor? ¿Mediante cuál órgano o qué nos permite articular nuestros movimientos? A ver, chicos, por ejemplo, los músculos, ¿no? Los músculos y algo interesante, las articulaciones, esas articulaciones que nos permite, por ejemplo, en la mano, que tenemos nuestras articulaciones que están en los tendones, por ejemplo, ¿no? Articulaciones y tendones, que nos permite, por ejemplo, coger una cuchara, coger un lapicero, manipular el mouse. Entonces, en los músculos y articulaciones y tendones están, digamos, es el órgano receptor de la sinestesia o kinestesia. Correcto. Y recordemos pues que su estímulo normal sería pues la energía mecánica, ¿no? Porque uno al poder movilizar, movilizar esas articulaciones, esos tendones, vamos a poder producir una energía mecánica, es obvio. ¿Y en qué destino encefálico se encontrarían esos músculos, esas articulaciones, esos movimientos, esos tendones? A ver si recordamos. Ah, fácil, ¿verdad? En el lóbulo parietal, claro, el lóbulo parietal. Muy bien. ¿Y cuáles son esas cualidades sensoriales que podemos percibir? Ah, entonces son el movimiento y postura de segmentos del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Esas son las cualidades sensoriales, ¿no? A través de los músculos, de las articulaciones, ¿no? Nosotros vamos, que vendrían esas músculos, articulaciones, vendrían a ser ese órgano receptor, nosotros vamos a poder tener esas cualidades sensoriales de movimiento, de postura, de segmentos corporales, ¿verdad? Muy bien. Y ahora hablemos sobre algo interesantísimo, que es el, eh, de alguna manera, aquí tenemos nuestra modalidad áptica, áptica, es decir, nuestras modalidad sensorial, que es la sensibilidad cutánea o áctica. Entonces aquí está nuestra modalidad sensorial. En esta modalidad sensorial cutánea o áctica, nosotros tenemos como órgano receptor, básicamente tenemos a las terminaciones nerviosas, como por ejemplo, que se encuentran en la piel, ¿verdad? ¿Cuál es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano? La piel. Entonces aquí están las terminaciones nerviosas en la piel, por ejemplo, ¿no? Este es el órgano receptor, es el órgano receptor de la modalidad sensorial de la sensibilidad cutánea, de la sensibilidad áptica, ¿correcto? El órgano receptor vendría a ser la piel, las terminaciones nerviosas, ¿no? ¿Y cuál es el destino encefálico de ese órgano receptor? ¿Con qué parte del cerebro trabaja? Ah, con el lóbulo parietal. Muy bien, también el lóbulo parietal. Correcto. Muy bien. ¿Y qué me produce? ¿Qué cualidades sensoriales voy a eh, poder eh, reseccionar? Ah, pues voy a reseñar, por ejemplo, la presión.
el dolor, ¿no? La temperatura, por ejemplo, José me preguntaba, si nos pinchamos con una aguja, ese dolor, ¿no? Vamos a nosotros a reseccionarlo, dado que hay terminales nerviosos sensitivos y más el destino encefálico, que es el lóbulo parietal, son lo que nos permite tener esas cualidades sensoriales de la presión, del dolor, de la temperatura, de la textura, por ejemplo. Esa es la sensación, ¿correcto? La sensación. Entonces ese dolor, José, Iván, ese dolor es parte de la sensación, porque de verdad se siente dolor. Ahora, digamos que la percepción es la interpretación psicológica que le das. No sé si alguna vez has podido tener la experiencia de haber visto una persona cuando la van a vacunar o le van a, de repente, a sacar una muestra de sangre, en fin. Hay personas que ven la aguja, ni siquiera la enfermera le ha colocado la aguja en la piel, pero solamente la ve y ya está, llora, y ya están, ni siquiera le ha puesto todavía la aguja en la piel. Entonces, eso es la percepción, ¿no? Esa interpretación, ¿no? Que le tenemos de miedo. ¿Por qué? Porque has tenido antes una previa experiencia, la has acumulado en tu memoria y lo interpretas de esa forma. Pero en la sensación, claro que sí sentimos. Y obviamente, ¿por qué sentimos esa presión, ese dolor, esa temperatura? Gracias a estas cualidades, que son esas cualidades sensoriales, gracias al lóbulo parietal, que es el destino encefálico que va a interpretar, ¿no? Esa sensación, ¿no? Y este órgano receptor son las terminaciones nerviosas, es decir, la piel, pues en la piel se encuentran las terminaciones nerviosas, ¿verdad, chicos? Así es. Muy bien. Y tenemos aquí el sentido vestibular o laberíntico. Vestibular o laberíntico, o sea, sensibilidad laberíntica o vestibular, es decir, esta es otra modalidad sensorial, la modalidad sensorial vestibular o laberíntica. Bien, en este sentido, nosotros vamos a entender que el estímulo normal, ese estímulo normal de esta modalidad sensorial vestibular o laberíntica, son las fuerzas mecánicas y las fuerzas de gravedad. Y vamos a entender que el órgano receptor, aquí vemos, chicos, podemos ver aquí en la diapositiva, son los canales semicirculares. ¡Ay! ¿Y cuáles son los canales semicirculares, profesora? ¿Dónde los encuentro? En el oído, estimado estudiante. En el oído. Entonces el órgano receptor de la modalidad sensorial vestibular o laberíntica es el oído. Ajá, así es. ¿Y en qué destino encefálico se va a dar ese apoyo de esa sensación o esa interpretación? Ese destino encefálico de la sensibilidad laberíntica o vestibular lo vamos a encontrar en los núcleos vestibulares, ¿no? Los núcleos vestibulares del tronco encefálico, ¿no? En el tronco encefálico, básicamente, ¿no? Entonces ya estoy entendiendo que la modalidad sensorial vestibular o laberíntica tiene como estímulo normal a las fuerzas mecánicas y la gravedad en sí. Y que además el órgano receptor del sentido vestibular o laberíntico está en el oído.
en los canales semicirculares que se ubican en el oído. Ah, qué interesante. Ahí está el sentido vestibular. Y que en cuanto a su destino encefálico se encuentra nada menos que en el tronco encefálico, ¿no? En el tronco encefálico, ¿no? En esos núcleos vestibulares del tronco encefálico. Y que las cualidades sensoriales que nos permite recepcionar esta modalidad sensorial son, por ejemplo, el equilibrio, la rotación, la aceleración en el espacio. Por eso que si nosotros en un momento, por ejemplo, hay una explosión, nos quedamos un poco sordos, podríamos perder un poco ese equilibrio con el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos nosotros alterando digamos, nuestro órgano receptor, que es el oído, que nos permite ese equilibrio, esa rotación, esa aceleración en el espacio. Y aquí tenemos la olfacción. En cuanto a la modalidad sensorial, es la olfacción. Esa es la modalidad sensorial, la olfacción. Y su estímulo normal serían pues las sustancias volátiles, ¿no, chicos? Cuando nosotros podemos percibir en el aire, ya. Entonces la olfacción tiene sus órganos receptores que son los cilios olfatorios. Profesora, ¿dónde se encuentran los cilios olfatorios? En las fosas nasales, ¿no es cierto? En las fosas nasales tenemos esos cilios olfatorios. Y trabaja con el destino encefálico llamado rinencéfalo. ¿Y qué cualidades sensoriales podemos captar? Muy bien. Los olores, estimados estudiantes. Gracias a ese destino encefálico de rinencéfalo, aunado al órgano receptor que son los cilios olfatorios, que está en la nariz, nosotros podemos captar los olores, ¿verdad? Muy bien. Y aquí, por último, tenemos la senestesia orgánica. No la sinestesia, sino la senestesia. La senestesia orgánica. Y para eso nosotros tenemos aquí, tenemos como órganos internos los músculos lisos y también tenemos al lóbulo parietal, que es el destino encefálico que nos va a ayudar a la interpretación de esas sensaciones. Y tenemos nosotros las cualidades sensoriales, que son la presión endógena de los órganos internos, como el hambre, la sed, el cansancio, ¿no? El cansancio. Muy bien. Y estos serían estas modalidades sensoriales muy, pero muy importantes. Entonces, aquí nosotros podríamos decir que el estímulo normal de la senestesia o, ¿no?, de la sensibilidad orgánica o senestesia es la energía mecánica. La energía mecánica que nosotros vamos a entender que el órgano receptor sería en este caso esa musculatura lisa de los órganos internos, por ejemplo el corazón, ¿no, chicos? El corazón tiene una musculatura, eso es parte de los órganos internos, por darles un ejemplo para que me entiendan. Y el lóbulo parietal es el destino encefálico, ¿no? El destino encefálico. Y nuevamente digo que las cualidades sensoriales que se van a dar gracias a estos órganos, sería el dolor, sería el hambre, sería la sed, sería el cansancio, por ejemplo, y la presión de órganos internos también, ¿no? Sería considerado aquí. Muy bien. Entonces ya